Bueno, muy buenas tardes, mis estimados estudiantes de medios de transmisión. Bueno, en primera instancia, pues un poco decepcionado por los resultados del quiz que, que hicimos el día de ayer. También le ofrezco disculpas a ustedes porque ayer vinieron a revisar mi servicio de internet y pues lastimosamente lo suspendieron por un tiempo, todo eso. Y bueno, al fin, pues terminé. Ustedes terminaron el quiz más o menos tipo 3:30, 3:40, y yo debía pues entrar nuevamente a la clase y justo en ese momento pues estaba la visita de los técnicos de Claro y terminaron solucionando eso casi faltando una media hora para las 5, como las 4:30. Entonces pues ya estaba muy tarde y bueno, entonces vamos a continuar hoy con nuestro proceso. En primera instancia quiero hacer una realimentación del quiz, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues porque yo no entiendo. De verdad, el quiz no estaba difícil. Yo creo que ustedes están omitiendo una cosa importante y es que parece ser, muchachos, esto, la verdad, y les soy bien sincero, estas cosas hay que, como les digo, hay que tener mucho cuidado, leer bien las preguntas, leer bien las preguntas. ¿Por qué razón? Pues porque yo estoy viendo que ustedes no leen. Si yo les digo selección múltiple con única respuesta, no les he dicho en ninguna parte. Vamos a ver el quiz. ¿Listo? Voy a buscarlo y voy a mirar la nota que sacó el señor. Voy a mirar el quiz. Bueno, aquí está la nota de más alta. Voy a mirarla simplemente por, pues para poder mirar que ustedes analicen. Bueno, más bien vamos a ver la más baja. Listo, para mirar los errores donde se cometieron. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Aquí está, quiz 1. ¿Listo? Entonces empecemos. Miremos la primera parte. La primera parte dice que fueron respondidas las 14 preguntas, de las cuales, pues, por ejemplo, acá el estudiante respondió 1, 2, 3, 4, solo 5 completas y buenas. Estas que están en amarillo significa que faltaron, ¿sí? Faltaron parte de ellas responder. Y las rojas dice que está mal. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 malas. 1, 2, 3, 4, 5 buenas y 3 incompletas. ¿Por qué incompletas? Miren lo que dice aquí, muchachos. El error de desempeño es seleccione una o más de una. A veces ustedes como que se saltan. Yo entiendo, pues, que esto haya sido nuestra primera experiencia. Yo les iba a dar hoy una oportunidad de que volvieran a hacer el quiz, a darle un segundo intento, pero ustedes, pues, no sé por qué razón no llegaron. Yo ya le escribí a Daniel, no me responde. Y el señor Papurrín, pues, no lo veo por ningún lado. Entonces, ¿listo? Yo lo voy a resolver, lo voy a hacer la realimentación porque creo que ya se quedaron esas notas, así que vamos a hacer. Dice, el error de desempeño es, ¿qué es el error de desempeño, muchachos? ¿Qué es el error de desempeño? Ese error de desempeño es el error que se tiene cuando usted, digamos, el sistema introduce un número de errores en el proceso, ¿sí? La distancia entre el transmisor y el receptor, no, señor. El número de errores introducidos en el proceso de transmisión, sí, señor. El porcentaje de errores introducidos en el proceso de transmisión, sí, señor. Son estos dos. Por lo tanto, la última, la constante de atenuación de un medio, eso no son. Es el porcentaje y el número, ¿sí? Porcentaje y el número. ¿Saben qué voy a hacer yo acá? Bueno, voy a hacerlo yo pues para ver cómo me va a mí pues. ¿Listo? Entonces voy a mirar. Deme un segundo.
Ay, madre, ¿y les dejé 2 intentos todavía? No, ¿qué es esto? 2 intentos les dejé todavía. Bueno. Vamos a comenzar el intento. Vamos a ver. ¿Listo? Entonces dice. Ojo con lo que dice aquí. Una de las siguientes características no es una prestación del medio de transmisión. No es una prestación del medio de transmisión. Vamos a ver cuánto tiempo está aquí. Dice que son 20 minutos. ¿Listo? Entonces dice, seleccione una. Están las fluctuaciones, el rendimiento, el tiempo de propagación y la velocidad de propagación. ¿Cuál es una de las? No es una prestación. Es decir, aquí deben aparecer prestaciones. Las prestaciones son el rendimiento, las fluctuaciones, el tiempo de propagación, la velocidad de propagación. ¿Cuál será? ¿Sí? Entonces, una de las siguientes características no es una prestación del medio de transmisión, que no es una prestación. Las fluctuaciones no son prestaciones. ¿Listo? Factores a tener en cuenta para la resistencia mecánica de un medio de transmisión. Seleccione una o más, mire. Aquí es la torsión, la flexión, ¿sí? La gravedad no tiene nada que ver. Y la fuerza también tiene que ver. Pero esta es una opcional. Esta podría ser, yo la dejé como que una buena, no una mala, no. Ahí está bien. Dice, factores a tener en cuenta para la resistencia mecánica de un medio de transmisión. Factor, la fuerza, la flexión y la torsión. Seleccione una o más, vea, ¿sí ve? Aquí es donde usted tiene que darse cuenta de esta situación. El throughput, seleccione una o más también. Es el volumen de información que viaja por una red. Sí, señor, es el volumen de trabajo de información. La atenuación de un cable, no. La velocidad de los electrones, no. Es el volumen de trabajo que fluye por un sistema o el volumen de información que viaja por una red. Esas son las dos respuestas. ¿Sí? Por eso dice una o más. Mire, usted seleccione una. Una de estos no es un aspecto que influye en el deterioro de la transmisión. No, uno de estos no es un aspecto que influye en el deterioro de la transmisión. El ruido influye, el desempeño no, la atenuación y la distorsión sí, el desempeño. ¿Qué es eso del desempeño ahí? La atenuación sí, pues porque lógicamente esto influye en el deterioro. Si se atenúa demasiado la señal, pues no la recibe. Distorsión, claro, eso ocurre por cuando cuando hay recuerden que atenuación es disminución del nivel, distorsión es deformación de la onda original y el ruido pues es, ya sabemos que el ruido son cosas completamente aleatorias. El desempeño pues no tiene nada que ver aquí. El error de desempeño, mire, nuevamente aparece, el error de desempeño es la constante de atenuación de un medio, no. El porcentaje de errores en el proceso de transmisión, sí. El número de errores introducidos en el proceso de transmisión, sí. La distancia entre transmisión y receptor, no. Uno de estos factores no afecta el rainfall. ¿Qué es el rainfall? Esa disminución por la lluvia, ¿sí? Lo que se dice eso. Uno de estos factores no afecta. La nieve afecta, la lluvia afecta, el hielo afecta, los rayos del sol no afectan. ¿Qué tienen que ver los rayos del sol si está lloviendo? La constante de Planck nos sirve para calcular, seleccione una sola, la energía de un fotón. Hola, ¿quién llegó acá? Daniel, ¿cómo estás? Bueno, qué pena, profe, sino que lo que pasa es que aprovechamos que también con el profe Luis nos colabore con un taller que tenemos que nos está sacando la espinillita ahí. Ajá. Y al final creo que quedamos en las mismas. Pero bueno, eso es, profe. ¿Qué pasó, profe? Listo, hablemos. Sí, aquí quién. No, pues yo estoy resolviendo, haciendo la clase y pues sin ustedes, porque que me voy a poner a esperar. No, sí, profe, qué pena. No, tranquilo, no hay tu problema. Ve, Daniel, una cosa, yo ahorita estoy haciendo una realimentación del quiz
Ajá. Entonces, porque les fue súper mal, mano, pero súper mal y súper mal. Entonces, Yo no me equivoqué, qué feo. Ay, Dios mío. Bueno, sí, sigamos, profe. A ver, siga usted haciendo el quiz. Yo le digo listo, que listo. Listo, yo lo estoy resolviendo. Sí, porque yo aquí les veo todo, entonces yo ya voy en la pregunta número 7. Sebastián Papuri, bienvenido. Buenas tardes, profes, ¿cómo está? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, yo estoy resolviendo el quiz, le comentaba a Daniel. Entonces, voy a continuar con la resolución. Pues ya voy, ya yo la estoy grabando, entonces si tienen alguna duda sobre esto, pues simplemente lo miramos lo miran en la grabación los otros puntos. Bueno, ¿dónde más? Aquí estoy, vale. Entonces dice, la constante de Planck nos sirve para calcular. Y una cosa, muchachos, ¿por qué no? Yo, con todo el respeto, no los quiero ofender, ni regañar, ni nada por el estilo, no es mi idea, pero hay que aprender a leer, muchachos. Dice, seleccione una, entonces hay que seleccionar una, ¿sí? Espérenme, ¿quién es que me está haciendo bulla por acá? Lo voy a silenciar al joven Daniel porque me está haciendo bulla. Ah, Listo. vaya. Tranquila, listo. Bueno, entonces le decía, ¿dónde estoy? Aquí estoy en el quiz, listo. Entonces, la constante de Planck nos sirve. La constante de Planck, esa constante que vale exactamente 6,626 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Eso nos permite calcular la energía de un fotón. La masa de un átomo, no. El tipo de radiación tampoco. Y la relación de onda estacionaria sí que menos. Esta es la energía de un fotón. Eso desde la mecánica cuántica lo entendemos. Sí, profe. No, esa igual sí estaba bien. Esa de que demostró experimentalmente la veracidad de la presencia de ondas electromagnéticas fue Hendrik Hertz. Henry Hertz, muy bien. ¿Ah? Maxwell fue el que las formuló Sí, y que Hertz la fue el que las también demostró. la Maxwell. Exacto. Nicolás Tesla, pues ya. No tiene nada que ver y Tesla pues usó esas cosas y Tesla es mucho más reciente y Alexandro Volta es mucho después. Mire, aquí también dice seleccione una, ¿listo? Siguiente. Una de estos no es un medio no guiado, no es un medio no guiado. El iWire, un medio no guiado. El Spaceware, un medio no guiado. La fibra óptica, medio guiado. Dice seleccione una nomás. Inalámbrico, medio no guiado. E infrarrojo, medio no guiado. Entonces la fibra óptica es un medio guiado porque a través de la fibra óptica va la luz confinada y viaja a través de ella. Ese es medio guiado, los otros son no guiados. ¿Listo? Aquí, ojo con esto, lean bien, muchachos. ¿Cuáles son los factores que influyen en en el retraso de propagación? Seleccione una o más de una. Eso significa que no es única respuesta, que pueden ser dos. Entonces, ¿cuáles los factores que influyen en el retraso de propagación? La lluvia, no. La densidad del medio, sí. La nieve, no. La distancia entre el transmisor y el receptor, sí. Sí. Esos son. Sino que es que también ahí yo también la embarré, se puede decir, porque pensé que la lluvia también afectaba un poco de los factores, por lo que también había una pregunta sobre el Rhine ni sé qué. El, sí, la lluvia, el deterioro por la lluvia. Por eso, entonces por eso es que creí que la lluvia también creaba como ese retraso. La lluvia produce perturbaciones del tipo de ruido, ¿cómo es que se llama esto? Ay, se me olvidó el nombre, ve. La lluvia produce ruido, produce atenuación y produce distorsión, pero no produce retraso. No produce retraso. El retraso está por la distancia entre el transmisor y el receptor y por la densidad del medio. El medio, al ser más denso, se demora, exacto, se demora más en pasar. Es más lento, pues, el movimiento de cargas. ¿Listo? Vamos a ver. Dice,
Ancho de banda digital, esta sí es clave, pues, y esta vale 5 puntos, imagine. Ancho de banda digital es rango de frecuencias donde se concentra la mayor información, no. Cantidad de frecuencias que viajan en un tiempo, no. La velocidad suministrada por una ISP, no. Cantidad de información que viaja por un determinado tiempo, esta es. Cantidad de información que viaja por un determinado tiempo. Ahí voy a ser sincero, profe, yo la cagué feísimo, porque como yo me acordé, decía el tipo, nos dijo la velocidad, y la misma palabra me engañó. Pues sí, pero a mí también empezó lo mismo. La velocidad, pensé que era la velocidad y no leí lo demás. Entonces, por contestar rápido. Está. Ancho de banda digital, el digital es la cantidad de información. ¿Y cuál velocidad dices esta? Claro, es que yo dije, no, pues la velocidad, bueno, no olvidé del término de ISP. ISP es proveedor de servicio de Internet. Y eso como yo nunca había hablado, yo por eso dije, este es un distractor para ustedes. Pero bueno, cayeron. Sí, esa no era la idea. En el espectro electromagnético no encontramos. ¿Qué es el espectro? El espectro son esos terrores de mi mujer, esos sustos. Uno le dice, uy, esto es un espectro, y ella dice, piensa que los espectros son almas del más allá y yo no sé qué cosa. Pero no, un espectro es un rango de frecuencias, compañerita. ¿Y qué es ese rango de frecuencias? Donde está mostrado todas las características de las ondas electromagnéticas. Eso quiere decir que ahí se muestra frecuencia, ahí se muestra la longitud de onda, se demuestra la energía y de alguna forma se muestra el tipo de radiación. Si es no ionizante, ionizante, pero el ancho de banda sí no está. Ajá, ese sí estaba bien. Perfecto. Vamos con el siguiente. Dice... Una de las siguientes no corresponde a un sistema de telefonía móvil. Celular, PCS y trunking son los 3 tipos de telefonía móvil. La inalámbrica no es una telefonía móvil. La inalámbrica es una telefonía medio móvil en la casa, será porque el celular es lo que es en este momento Movistar y Claro. PCS es lo que es Tigo y trunking es lo que es, y ¿cómo es que se llama Iridium? No, ese es, me olvidó. Avantel. Avantel es trunking, PCS es Tigo y celular es Movistar y Claro. Inalámbrico no es. Esa sí yo la cagué porque le coloqué PCS. O sea que ahí era el guiado. Estas no es una categoría de medio de transmisión, no es una categoría. Entonces, ¿cuáles son los medios? Guiados, no guiados, acotados, inalámbricos y no reflejado. No reflejado. ¿Qué es eso no reflejado? Yo ni entiendo. Acotado es el mismo guiado. No guiado es el mismo inalámbrico. Y el no reflejado sí no existe. ¿Listo? Entonces, terminar el intento. Ah, ya están todas aquí. Tengo que sacar 5. Está guardada. Enviar todo y terminar. Creo que de pronto me equivoqué en una. Enviar todo y terminar. Ah, no. Esto es lo que deben haber sacado. 50 sobre 50. Ahí les miro, una de las siguientes categorías no es una prestación del medio de transmisión, las fluctuaciones no son prestaciones, las fluctuaciones son esos atrasos y retrasos por cada paquete, eso no tiene nada que ver con el medio. El rendimiento sí es una prestación, el tiempo de propagación también y la velocidad de propagación también. El medio, mejor dicho, lo que le importa al medio es qué tan rápido, cuánto se demora y qué velocidad tiene. Aquí en ay, aquí sí tengo una mala, ven.
Ah, Yo te usted también le dije, colocó fuerza, profe. sí, claro, aquí me equivoqué. Yo también no. Sí, yo aquí sí esta sí podía hacer, pero la ventaja que tiene es que yo, si usted ponía fuerza, no le quitaba puntos. No le quitaba puntos. Miren, aquí puntos 5 sobre 5. O sea, no le quito. Usted si marcaba, es más, si marcaba gravedad, también le daba las 5. Pero eso no lo voy a volver a hacer. Eso me la pillé ahora que hice este quiz. Porque usted cuando dice una o más, y si yo selecciono todas, pues como las malas no me quitan buenas, entonces usted podía seleccionar las 4 y quedaba bien. O sea, le marcaba los 5, que fue lo que pasó aquí, miren. ¿Sí ven? Aquí tengo dos buenas, que si usted marcaba una, le daba 2.5. Si marcaba las dos, le daba 5 puntos. Pero si marcaba las 4, también le daba 5 porque esta mala no le quita una buena. Eso fue un error que tuve ahí, pero aquí me doy cuenta, vea, que tengo 5 a pesar de que hay un error. Va a acabar, pues. No, para acabar, ¿quién le dijo que no para guardarlo? Bueno, el throughput, por dentro de la lengua, seleccione una más, es la velocidad de información que viaja por la red y es el volumen de información que fluye en un sistema. Es las dos definiciones de throughput. Vamos a decirlo, throughput. La 4 que ustedes no estuvieron es uno de estos, no es un aspecto que influye en el deterioro de la transmisión. El ruido deteriora, la atenuación deteriora, la distorsión deteriora, pero el desempeño no tiene nada que ver. El 5, el error de desempeño es, esta también era muy fácil, el porcentaje de errores introducidos en el proceso de transmisión y el número de errores introducidos en el proceso de transmisión. Estos dos es lo mismo, los errores o el porcentaje de errores. Por eso diría una o dos. Una o más, perdón. El rainfall, que es el disminución por lluvia, uno de estos factores no afecta la disminución por lluvia. Yo les dije que la lluvia era la lluvia como tal, pero también la nieve y el hielo también. ¿Sí? Lo que sí no tiene nada que ver es los rayos solares, hay que tiene que ver. Y de aquí ya empezamos a ver con constante de Planck. Yo tenía unas buenas intenciones con ustedes, señores estudiantes, pero como no llegaron a tiempo, pues no me dijeron nada, yo les iba a hacer repetir el quiz. Ahora ya no, pues. Pero bueno. Sigamos, nos vamos a tener que inventar otra cosa para recuperar esa nota tan horrible que sacaron ahí. ¿Listo? No, ahorita ya no. Gracias. Aquí están abogando por ustedes. Pues ya hice la respuesta, no tiene sentido que lo repita. No, ahorita yo les busco otra manera y de hecho vamos a empezar con la parte teórica de las líneas de transmisión. Ahorita sí empieza lo duro. Esto era lo fácil. De verdad. Ahora vamos a empezar con nuestras ya verdaderamente lo que es los medios de transmisión ya en profundo. No. ¿Listo? Entonces empecemos. Para poder hacer esto, antes vamos a comenzar a recordar algunos conceptos básicos de corriente alterna. Son muy básicos, pero muy importantes, muchachos. No se me olviden de esta parte. ¿Por qué razón? Porque necesito que no se vayan a olvidar de esto, muchachos, porque si no tenemos esos conceptos claros, no me van a entender, lo que vamos a hacer. ¿Ustedes recuerdan el concepto general de lo que es una capacitancia y una inductancia? Aquí me faltó una capacitancia e inductancia. Pues, a ver, en sí, la capacitancia, en el marco, bueno, lo que yo entiendo, pues, en lo que es gráfico, se podría decir, dos placas paralelas que almacenan energía, o pues, sí, almacenan. Muy bien, hermano, muy bien. No se ha olvidado, le faltan unos detalles. Porque ¿cómo almacena la energía? ¿De qué manera? Ya, mamá, haciendo mentira, no, ni idea, profe, ya no me acuerdo, no sé qué. La capacitancia se define como la capacidad que tiene un capacitor para almacenar energía en forma de campo eléctrico entre sus placas.
La capacitancia es la capacitancia es la capacidad, por eso se llama capacitancia, que tiene un capacitor para almacenar energía en forma de campo eléctrico. ¿Y la inductancia qué es? Es la capacidad. Mentira, profe. La inductancia es... Es que, ¿no es que se pasan, digamos, pasa la energía por mediante los campos? Exactamente, pero es que usted me habló campos en general, y hay campo magnético y hay campo eléctrico. El campo- La inductancia es la medida que tiene un inductor, es la medida que tiene un inductor de almacenar energía en forma de campo magnético. Por eso es que de ahí se forman los electroimanes. ¿Listo? Nunca se deben olvidar de eso. Características, diferencias entre un capacitor y un inductor. Un capacitor es un elemento eléctrico que se opone a los cambios de... Seba, responda, por favor, compañero. No me deje solo. A ver, profe, ¿me repite la pregunta? Es que usted tiene que tener claro que el capacitor y un inductor tienen unas características bien particulares. Primero, sí, ya lo tienen claro. La capacitancia es esa capacidad que tiene un capacitor de almacenar energía en forma de campo eléctrico entre sus placas. Es decir, ¿cuándo se hace un capacitor? ¿Cuándo se hace un capacitor? Un capacitor se hace siempre que usted tenga un conductor, otro conductor y separados por un dieléctrico. Eso es un capacitor. Siempre. ¿Y el qué es lo que hace? Cuando exista esto, un conductor paralelo con otro conductor y separados por un dieléctrico, que significa que separados por un dieléctrico es cualquier aislante, aquí existe un capacitor. ¿Cuánto es el valor de esa capacitancia? Eso depende de, usted recuerde que esa capacitancia la calcula a partir de muchas cosas, ¿no? De la distancia entre las placas, que es un inverso, del área entre las placas, ¿y qué más? Y de una constante que es la epsilon, ¿no? Aquí yo iba a poner disque mu, epsilon. Epsilon. ¿Qué es epsilon? Epsilon. Epsilon es la permitividad eléctrica. Permitividad eléctrica. ¿Y esta permitividad eléctrica de quién? Del dieléctrico. ¿Qué es la permitividad eléctrica? Es esa capacidad que tiene un medio de permitir. Por eso, mire que lo bonito del español es tan claro como tan sencillo. Ni tanto, pero ya estamos Imagínense. en lo más difícil. Sí. Uy, no. Vamos, profe. Esas declaraciones de amor de mi mujer, pero esa voz tan chillona, no. No, mentira. Entonces, la permitividad es esa capacidad que tiene un medio de permitir que por él pase un campo eléctrico. Entonces, de crear un campo eléctrico, mejor dicho. Entonces, esto que está aquí, que es el dieléctrico, es dieléctrico justamente por eso dice, porque él o se opone a que en él se cree un campo eléctrico. Entonces, eso es lo que sucede con la capacitancia. La inductancia, por un lado, es cuando usted sabe que se mueven cargas, perdóname que este chulito me está saliendo feo, pero cada vez que usted mueve una carga a través de un cable, él genera a su alrededor, utilizando la ley de la mano derecha, si los electrones van con el dedo gordo, los dedos indican la dirección en la que gira ese campo magnético alrededor de él. Siempre que haya cargas en movimiento, va a generarse un campo magnético. Cuando yo enrollo un inductor, lo que estoy haciendo es fortaleciendo ese campo magnético, fortaleciendo ese campo magnético. Entonces, eso es lo que hace ese inductor. Ahora, el capacitor es un elemento que se opone a los cambios de voltaje. Y el inductor es un elemento que se opone a los cambios de
corriente. ¿Qué significa esto? ¿Quién les dio circuitos 2 a ustedes? Perdón, ¿ustedes vieron circuitos 2 juntos? ¿Verdad, no? Chao. Profe, qué pena. Sí, sino que ahorita no es que esté muy bien del todo de la nariz. Tranquilo. Sí, no, es que la rinitis y como, bueno, al calzar un polvo y estoy, si viera, llorando. Eh, Claro. que es que sí, sí miramos juntos, pero Sebastián o sea, la repitió. Antes Ujú. la hizo 2 veces y a la segunda vez ya estaba conmigo. Y la miramos Mm. con el profe. También se apellida Montenegro, no me acuerdo, pero con Jorge. Ah, sí, 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 sí. No, no es Montenegro, es. Sí, Montenegro era, ¿no? Era Montenegro, pero no me acuerdo el primer nombre. Un man que hablaba como medio gay. Sí, 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 amaneradito. Perdón. No, O mentira. sea, No, es un gran amigo. Ese man ahorita está dirigiendo la parte investigativa de la UNAD a nivel nacional. Está bien el chino. caray. Bien juicioso. Sí, por ahí quería, hicimos una videollamada para poder trabajar conjunto con la procesos investigativos con la UNAD, pero pues quedó un poco muerto ahí, pero hay que volvernos a reunir y no dejar perder esos procesos. Sí, el man es juiciosito. Bueno, lástima, porque me dijeron pues que el hombre no les había dado de pronto de la mejor manera. No, o sea, Pero él sí, 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 sí sabía, pero pues el método pues para enseñar era como... sí, sí, eso lo supe después. Lo bueno fue que al menos como que estuvo un semestre nomás en la U. Pero bueno, sí, claro, porque esto para mí es demasiado importante. Entonces, como la vieron así, pues tranquilos, no hay problema, yo les recuerdo los conceptos. Eh, un capacitor, si usted lo ve desde este punto de vista, es un elemento que se opone a los cambios de voltaje. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted aquí le pone, digamos, cambios bruscos de voltaje a la entrada, voy a poner aquí en español, porque en inglés, perdón, porque es más corto, y aquí a la salida que obtengo. ¿Qué es lo que sucede? Si yo, por ejemplo, pongo esto y hago un cambio brusco, por ejemplo, la alimento con un escalón, perdóneme que esto iba a ser un escalón, es vertical, el capacitor, ¿qué es lo que hace? Él va a tratar de oponerse a estos cambios de voltaje y él lo que hace es empezar a hacer esto. Hacer que esto sea como más suave, si me hago Todo entender. primero tiene que cargar el capacitor, entonces ahí limita Exactamente. la carga de directa. Exactamente, eso es lo que hace, oponerse a los cambios de voltaje. En corriente alterna hay varias cosas que usted debe saber. María, hombre. Pero en corriente alterna hay unas cosas que usted debe saber. Por ejemplo, mire, voy a tratar de hacerlo más, la gráfica más. No, se me va torcido la. No. Aquí está, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo lo más derechito posible. Esto, bueno, ahí me sale un poco mejor. Si yo alimento con esto, el capacitor lo que hace es suavizar estos cambios que se hagan de esta manera y se haga así. Para que no haya este cambio abrupto, esta discontinuidad en la función, sino que se haga suave. Esto a nivel de voltaje. Esto sucede con el capacitor. El inductor hace lo mismo, pero con la corriente. Ve, aquí me salió mejor. Entonces, con la corriente él también hace que se suavice. Es más, si usted, por ejemplo, alimenta un capacitor o un inductor con una señal cuadrada, digamos de esta manera, él trata de suavizar esto, lo suaviza allí, aquí lo suaviza de esta manera, luego trata otra vez de empezar a suavizarlo, o sea, va haciendo que esto se vaya volviendo no tan cambios abruptos, sino que trata de que las cosas sean más los cambios, el capacitor en voltaje y el inductor en corriente, que los cambios sean más suaves. Lo que sí cambia abruptamente en el capacitor es la corriente y en el inductor es el voltaje. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Que si usted tiene claro esto, usted sabe que el capacitor, cuando estamos en corriente alterna, atrasa el voltaje 90 grados. ¿Por qué? Porque él se opone a los cambios de voltaje y al oponerse lo que hace es atrasarla. ¿Cuánto la atrasa? 90 grados. Usted eso debe tenerlo claro.
El inductor, ¿qué es lo que hace? El inductor es un elemento que se pone a los cambios de corriente y atrasa la corriente, ¿cuánto? 90 grados, la corriente. Entonces, en un capacitor, el voltaje está atrasado 90 grados y en un inductor, la corriente está atrasada 90 grados. Eso es importante entonces. La capacitancia, el capacitor es un elemento eléctrico que se opone a los cambios de voltaje, que adicionalmente almacena energía en forma de campo eléctrico y que atrasa el voltaje 90 grados. Vamos con el inductor. Simplemente los que tienen que cambiar son los parámetros de los términos, pero el inductor es un elemento eléctrico que se opone a los cambios de corriente, almacena energía en forma de campo magnético, este es en eléctrico, y atrasa la corriente 90 grados. Entonces, todo lo hace de forma, digamos, análoga. Si este atrasa el voltaje, este atrasa la corriente. Si este lo atrasa 90, este también atrasa 90. Si el capacitor atrasa la corriente 90 grados, este también si el capacitor atrasa el voltaje 90 grados, el inductor lo atrasa 90 grados, pero la corriente. Si este almacena energía en forma de campo eléctrico, el inductor lo hace en forma del campo magnético. Siempre son opuestos ellos dos. Bueno, las ecuaciones generales que relacionan el voltaje y la corriente del inductor y el capacitor, ¿sí se acuerdan? El voltaje en un inductor es igual a la inductancia por el cambio de la corriente con respecto al tiempo. El voltaje en un capacitor es igual a 1 sobre la capacitancia de la integral de la corriente por el diferencial del tiempo. Y si quiere calcular la corriente en un inductor, va a ser igual a 1 sobre L de la integral del voltaje con respecto al tiempo. El voltaje, lógicamente, en el inductor, ¿no? De su L. Y aquí sería I sub L, I sub C, perdón. I sub C. Si quiere calcular la corriente en un capacitor, también mire que las ecuaciones son análogas, ¿no? Es la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Entonces, mire, estas son análogas. Yo siempre me aprendí de memoria desde cuando estaba en la universidad esta expresión. El voltaje en un capacitor es L de I de T. Y de este saca el resto. ¿Cómo lo saca? Si aquí el voltaje en un inductor es L por la derivada, el voltaje en el capacitor es 1 sobre eso por la integral. Pues, lógicamente, si estamos calculando voltaje, pues acá debe estar corriente. Y si ya calculé el voltaje como derivada en el inductor, pues lógicamente la corriente va a ser la integral de 1 sobre L. Así se las aprende. Si se aprende una, deduce las otras. Claro, porque es para despejar. Exactamente. O también se pone a despejar, coge el diferencial, lo pasa a este lado, 1 sobre L, y luego integra los dos lados y ya queda lo mismo. También. Y como la L es constante, entonces solamente se la saca la integral. Exactamente, la L es constante, no varía con respecto al tiempo. Muy bien, estas son las ecuaciones generales que relacionan el voltaje y la corriente en los inductores. Eso también un recuerdo de circuitos 2. También concepto de corriente de fuga y resistividad de un material. Las corrientes de fuga. La corriente de fuga se presenta en un capacitor, ¿por qué razón? Yo les decía, si ustedes cogen un capacitor, lo cargan, ¿sí? Lo dejan allí cargado, por ejemplo, digamos que usted lo alimenta con unos 10 voltios a través de una resistencia limitadora, pues para no dañar. Él se va a cargar a 10 voltios. Pero ¿será que yo lo dejo ahí cargado y luego vengo después de 8 días y voy y mido el voltaje? ¿Será que están los mismos 10 voltios? Si no lo conecté, pues lo dejé cargado y lo dejé ahí solito. ¿Será que...? Yo creo que se va a ir descargando poco a poco. Exacto, pero ¿dónde si no le conecta a usted absolutamente nada? ¿Por dónde se descarga? Pues, o sea, yo creo que también por lo del medio podría ser, ¿no? Porque independientemente de eso se va descargando. Se crea como un campo. Es por aquí, porque el material dieléctrico, a pesar de que es aislante, Ajá. de todas maneras conduce o produce un campo magnético allí que hace que
se presentan unas pequeñas corrientes llamadas corrientes de fuga, y esas son las que hacen que al final del asunto el condensador pues aguante, dependiendo del tamaño, puede aguantar horas y en algunos casos hasta días, pero la razón es esa, por las corrientes de fuga el condensador se va descargando. ¿Qué es la resistividad de un material? La resistividad de un material, recordemos esta definición que ya la vimos antes, si no estoy mal, la resistividad se refiere a esa propiedad que tienen los materiales de oponerse al paso de la corriente. Y la conductividad, que es lo mismo, pero el sentido contrario, es esa facilidad de que a través de él pase una corriente. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Bueno, perfecto. Otro concepto. No, profe. Listo, muy bien. Los L y C son elementos que almacenan energía y no disipan potencia. Esto es bien importante. Cuando uno está teniendo en cuenta esto, mire, la L almacena energía en forma de campo magnético y la C lo hace en forma de campo eléctrico. Estos elementos lo único que hacen es almacenar energía, como su nombre lo indica. Pero no disipan potencia. Ojo con eso que aquí se me olvidó decir, porque sí disipan potencia reactiva, pero no promedio o real. No disipan potencia real. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ellos lo único que se la pasan haciendo es cargándose y descargándose, cargándose y descargándose, no más. Es decir, almacenan energía y la entregan, almacenan energía y la entregan, pero no disipan potencia. Ojo, que si fueran elementos, ¿no? Que si fueran elementos, ¿alguno de ustedes sería capaz o está en la capacidad y de una vez le voy a decir, y bien clarito que me digan, si alguien tiene la diferencia entre elemento y componente? Le subo un punto en el quiz. Uy, qué regalado que estoy hoy. Diferencia entre elemento y componente. Profe, yo creería, y ojalá y no esté mal, hacía conciencia, que bueno, un elemento básicamente es como quien dice solamente un individuo y el componente son hartos individuos que se forman. No está del todo mal. No estoy del No todo está mal. del todo, está parcialmente en la respuesta, ¿no? Pero sí está muy cercano. Es algo así, claro. Es algo así. Les voy a dar otra aclaración a ver si de pronto les aclaro o les voy a poner unos ejemplos de elementos y componentes a ver si con eso son capaces de decirme la diferencia. Elemento. Espérenme. Elemento, resistor. Componente, resistencia. Elemento, inductor. Componente, bobina. Elemento, capacitor. Componente, condensador. ¿Lo vieron o no lo vieron? El elemento es como lo que es como más puro, Te estás aproximando bastante, Daniel, sí. porque sí, o sea, si me dice resistor, resistencia, es como que se va como a la base. Exactamente. La razón es la siguiente, muchachos, lástima, perdieron el punto ahí. El elemento es algo ideal. El resistor, el inductor y el capacitor son lo que nosotros los tratamos en circuitos y entonces ponemos un circuito R, L y C. Es resistor, inductor y capacitor. Pero usted, yo le digo aquí, por ejemplo, mire, cuando usted está haciendo circuitos, aquí puede poner un resistor de 1275 ohmios, ¿sí o no? Sí. 1275 ohmios. Pero vaya a comprarlo a ver si lo consigue. Pues no lo consigue. ¿Sí? En la realidad usted consigue una resistencia que tiene forma de toalla higiénica. Sí.
Aquí tiene unas 4 franjas aquí. Las 2 primeras significan los dígitos significativos, el tercero el multiplicador y el 4 la tolerancia. Y esto está hecho de cerámica, ¿sí? Y no sé si ustedes lo entiendan, por dentro eso tiene, normalmente es carbón, es decir, es carbón lo que tiene adentro y eso es lo que nos da la resistencia. Pero cuando las resistencias son muy grandes, yo no sé si ustedes lo alcancen a entender, esta vaina la enrollan, el hilito de carbón para que no quede tan largo, lo enrollan por dentro y lo ponen por fuera, esa cerámica que ustedes ven. Porque por fuera es una cerámica, es como porcelana, mejor dicho, más que cerámica, Y para que que no un entiendan. cuadrado ahí que tiene, que lo vende. Ajá, exacto. Entonces resulta que si usted mire esta resistencia que es del mundo real, ella, además de tener resistencia, tiene una inductancia y tiene una capacitancia. Usted las puede medir con un aparato en el laboratorio. Puede medir que, además de tener resistencia, tiene inductancia y tiene capacitancia. ¿Sí? Y lo mismo sucede con la bobina. Cuando usted hace una bobina, miren lo que les voy a decir. Voy a tratar de hacer unas 2 espiras aquí, ahí nomás. Entonces, mire, entre esta espira y la otra que hay, un conductor y que está separada por un dieléctrico, sí, aquí hay una capacitancia pequeñita, pero la hay. Y como son varias vueltas, pues se va sumando, se va sumando. Entonces, al final el inductor puro tiene resistencia. ¿Por qué tiene resistencia? Porque es hecha de un cable que tiene resistencia. Es pequeñita, pero la tiene. Y también tiene una capacitancia. ¿Por qué? Porque tiene conductores separados con un dieléctrico, porque una bobina se hace con un cable conductor 100% de cobre bañado en un esmalte que es un aislante. Y entonces usted ve que las bobinas tienen 2 conductores separados por un dieléctrico, ¿sí se da cuenta? Entonces, el inductor es algo ficticio, es algo imaginario, es algo ideal, es algo que solo lo estudiamos en el tablero, en el laboratorio y en este caso en las presentaciones que hago yo acá. Porque si usted ya va a conseguir una bobina, la bobina tiene estos elementos, porque es un material real, entonces tiene resistencia, porque el material de por sí que esté hecho de cobre, pues tiene una resistencia pequeña, pero la tiene. Y también se forman pequeños capacitores, pequeños capacitores. Entonces, esos capacitores se van sumando y al final del asunto usted encuentra que tiene una capacitancia pequeña, pero la tiene. Pero lo más fuerte de una bobina, pues lógicamente es el inductor. ¿Listo? Ahora, la resistencia ya se dieron cuenta que también tiene capacitancia e inductancia. Y un capacitor pues también tiene resistencia y también tiene inductancia. Pequeña, pero la tienen. ¿Por qué? Lo más grande y lo más significativo es el capacitor. ¿Por qué tiene resistencia? Porque está hecho de material metálico. Puede ser cobre, aluminio, no sé, lo que ustedes... Y él tiene una resistencia pequeña, pero la tiene. Y el inductor pues también. ¿Por qué razón? Porque aquí en esta parte pasa corriente en estos pequeños terminales y alrededor de él se forma un campo magnético, miren, alrededor de él. Y por lo tanto también tiene una inductancia pequeñita, pero también la tiene. Entonces, ojo, la diferencia entre elemento y componente es que los elementos son cosas ideales, que solamente trabajamos en el tablero, en las ciertas cosas, mientras que los componentes son los que conseguimos en la realidad. Pero los componentes, así como dijo Daniel, y por eso yo le decía que está muy próximo a ellos, tienen otras cosas. O sea, tiene una bobina, lo más importante es la inductancia, pero también tiene resistencia y capacitancia. Un capacitor, lo más importante es la capacitancia, pero también tiene una pequeña resistencia y un pequeño inductor. Y la resistencia igual, la resistencia igual. Usted va a conseguir el mercado y en ella también encuentra un pequeño valor de capacitancia y un pequeño valor de inductancia. ¿Cuándo tenerlos en cuenta, muchachos? Eso, cuando usted está trabajando con ciertas cosas particulares, como es el caso de transmisores, ¿sí? En los transmisores usted debe ser muy preciso, las resistencias y este tipo de cosas, porque si no se le daña todo el diseño. Esas pequeñas capacitancias que le llaman capacitancias parásitas, ¿por qué se llaman parásitas? Porque no queremos que ellas existan en la realidad, pues lastimosamente las tenemos ahí. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo, muy bien. Vamos entonces ahora sí a empezar a nuestro tema ya en forma de las líneas de transmisión. No confundir los medios de transmisión con las líneas de transmisión. Los medios de transmisión ya nos dimos cuenta que eran los guiados, entonces tenemos par de hilos de cobre, cable UTP, fibra óptica, ¿sí? Y los no guiados que están el aire, las radiofrecuencias, bueno, todo ese cuento.
Esos son los medios, pero los medios es diferente. Las líneas, ya vamos a hablar de algo guiado, de algo particular, ¿sí? Del par de hilos de cobre, del cable UTP, del cable coaxial y de la fibra óptica. La fibra óptica sí tiene un tratamiento un poquito diferente, se lo vamos a ver más adelante, pero sí vamos a empezar con el par de hilos de cobre, el cable UTP que viene así como entorchadito, ¿cierto? Pues ahí más o menos, digamos, y vienen en 4 pares. Y el cable coaxial, que es ese que viene un cable por fuera y por dentro tiene un pequeño, acá tiene una malla. En algunos casos lo que ustedes conocen son una malla y por dentro acá tiene un conductor. ¿Sí? Y alrededor de ese conductor tiene una cosita blanca que es un dieléctrico, ese es el cable coaxial. Listo, entonces vamos a empezar a estudiar primero esas 3 clases de líneas de transmisión. Las líneas de transmisión se utilizan para transmitir energía eléctrica, por supuesto, y señales de un punto a otro, ¿sí? Específicamente de una fuente hasta una carga. Ejemplos de esto, los que quieran, ¿sí? Miren la energía, cómo la transportan la energía eléctrica a través, cómo nos llega hasta nuestra casa. Esto ha llegado con el siguiente proceso. Hay una parte donde está una gran cantidad una represa de agua que la conducen a través de una caída de agua y eso lo que hace es mover unas turbinas, que esas turbinas generan a través de los generadores eléctricos energía eléctrica. Y allí generan una cierta cantidad de voltaje que lo elevan a través de transformadores elevadores hasta voltajes del orden de los 145.000 voltios y ellos los transportan por líneas de transmisión. La energía eléctrica se transporta por líneas de transmisión. Son esas torres grandotas que usted ve cuando va a Chachagüí y a demás ciudades, que son en forma de celosía, ¿no? Son unas grandotas, unas torres que vienen por allá así. Uy, qué forma tan horrible. El celosía significa porque tienen forma de triángulo, ¿no? Y entonces acá vienen los cables, rin, y van a... Y esas son las torres. No, profe. Pero, ya me entendieron, ¿no? Listo. Entonces esa es específicamente la situación. Dice, transportan señales de un punto a otro, específicamente de una fuente hasta una carga. ¿Fuente cuál es? Pues la planta hidroeléctrica. Y la carga cuál es? Pues su computador, el teléfono móvil, todo lo que usted utiliza. Ejemplos. La conexión entre un transmisor y la antena. Claro que sí. Un transmisor FM, un transmisor AM, una emisora cualquiera, usted tiene un equipo de transmisión que normalmente usted lo pone acá con una serie de perillitas, bueno, y toda la cosa, y usted acá tiene su antena, que puede ser, digamos, una log periódica, vamos a hacer una log periódica por aquí, así, bueno, o una Yagi, que es la más común de las antenas, con un reflector, un director y un dipolo no doblado, y usted va a conectar esta antena al transmisor, pues necesita una línea de transmisión. Una línea de transmisión. Ese es un ejemplo del uso de las líneas de transmisión. Profe, qué pena. Lo más grande la antena, más alcance tiene, ¿no? ¿Más qué? Más alcance tiene, o puede aumentar la potencia y va a tener también más alcance. No, el tamaño tiene que ser una función de la frecuencia, de la longitud de onda. Si no lo haces así, no te sirve. La longitud, lo ideal de una antena es que debe ser de lambda medios. Es decir, por ejemplo, si tú tienes estamos trabajando en FM, la antena debe ser más o menos, si no estoy mal, en el orden de los 25 metros. Lo que pasa es que una antena de ese orden es muy compleja, ¿no? Pues lambda medios. Entonces uno lo que hace es, si no es lambda medios, puede ser lambda cuartos, lambda octavos, lambda 16avos, pero a medida que la antena es más pequeña, pues no es que tenga, digamos, mayor potencia, sino que tiene menor ganancia. Porque la potencia, digamos, la que suministra la potencia es el transmisor, no la antena. La antena simplemente dice, tengo tanta ganancia, entonces, si yo
Si estoy utilizando la antena como receptora, ella lo que hace es coger tanta señal del medio. Y si lo estoy utilizando como transmisor, entonces él, digamos, si le llega a sus terminales 10 vatios y ella tiene una ganancia de 3 dB, ella trata de transmitir más o menos 15 vatios, 12 vatios. 15, 12, 13, 14 más o menos ese. ¿Listo? El tamaño de la antena es dependiendo de la frecuencia. Por eso, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, en AM las antenas son gigantes. Las antenas son gigantes porque la frecuencia es muy baja. En FM las antenas son más pequeñas porque la frecuencia es más alta. Y en los teléfonos móviles ya las antenas usted ni las ve, ¿no? Porque estamos hablando de frecuencias frecuencias muy grandes, ¿no? Estamos hablando de 900 megahertz y algunos teléfonos móviles ya trabajan a 1.2 y 2.4 gigahertz. Ahí estamos hablando de frecuencias, de antenas muy pequeñitas, entonces las antenas van por dentro de su teléfono, ya ni se notan. Y la antena simplemente es como uno de esos stickers que le ponen a los libros para que no se los roben, que pite cuando uno sale. Son adhesivas, son como unas calcomanías. Entonces, así son las antenas de los teléfonos móviles. Conectar los computadores de una red, claro que usted necesita también una línea de transmisión para conectar los computadores de una red. Lo hace a través de cable UTP o STP. ¿Qué significa UTP? Universal, ¿cómo? UTP es... Ve, se me olvidó. UTP, espéreme, UTP es par trenzado sin apantallar. ¿Sí? Y el STP, que es el otro cable, es par trenzado apantallado. ¿Qué significa apantallado? Que por fuera tiene un blindaje de tal manera que permite que los campos electromagnéticos influyan de la menor manera. ¿Listo? Entonces los computadores se conectan a través de líneas de transmisión. Unir una... Dígame, tranquilo. Entonces no están cubiertos, digamos, los de los postes de luz. Un aislante o algo. No hay necesidad. No hay necesidad. ¿Por qué quisieras taparlos? O sea, ¿cuál sería la idea de ponerle un dieléctrico que me aumentaría el costo de los cables? ¿Para qué? Perdón, a la larga, pues, el campo magnético eléctrico, bueno, el campo magnético eléctrico que genera, porque pues obviamente son voltajes muy altos que se manejan, ¿no? Porque digamos, de las subestas de la planta, que viajan unos 33.000 voltios, digamos, así, a toda la ciudad, pues desde allá. Acá ya llegan unos transformadores que, digamos, los baja a 12 o 13. Para llegar acá a los transformadores más pequeños, pues que ahora ya nos brindan los 220 voltios. Pero me refiero a esos campos que son tan grandes que pueden generar en la cuestión de los animales o cositas así. Bueno, varias cosas la tienes bastante clara, ¿no? Parece que has leído bastante sobre la parte eléctrica. Sí tienes razón. En la parte de transporte, normalmente estamos hablando de cerca de 145.000 voltios en transporte. Eso genera un campo eléctrico grandísimo o electromagnético. Otra cosa importante, los campos eléctrico y magnético no se pueden separar, son dos hermanos gemelos unidos son dos mellizos, digamos. No se pueden separar. Si yo tengo un campo magnético, debe haber un campo eléctrico. Y si hay un campo eléctrico, debe haber un campo magnético. No se pueden separar. Entonces, bien. ¿Que se genera un campo electromagnético alrededor de las antenas? Claro, y por eso tienen unas áreas que se le llaman áreas de servicio, creo que le llaman a esto. Entonces, verá, voy a tratar de dibujar de la mejor manera la cuestión. Cuando uno tiene una antena de esas antenas que les decía en celosía, son estas antenas que vienen así y así y así, pues que son unas grandotas, ¿no? Esas sí son extremadamente grandes. Bueno, vienen así y así, bueno, entonces te cuento que vienen de color naranja, blanco, ¿listo? Y aquí van pegados un cosito con unos cosos de porcelana, y aquí otros de porcelana, y aquí están las líneas, ¿no?
Esto, alrededor de cada una de estas hay una zona de servicio que se llama, ¿sí? Hay una zona de servicio. Por aquí no se puede acercar nadie. Si alguien se pone a jugar con un balón y que yo no sé qué y se me cayó acá adentro, pues olvídese del balón, porque si no, usted se acerca y esto empieza a pasarle. Yo no sé si alguno de ustedes se ha acercado a una torre de estas. Yo sí lo he hecho, porque curioso y por ignorante, antes no me pasó nada. Pues yo cuando era niño me pasó algo así. Nos estábamos jugando por allá en un lugar y nos fuimos y era muy niño por allá y yo como eso no sabía y me fui acercando a esta zona y cuando uno llega acá, ya aquí hay unas mallas normalmente de seguridad que le dicen a uno aquí peligro, que riesgo eléctrico, ¿no? Entonces, todo esto está encerrado, pues, con unas cosas y uno, pues, trata de meterse. Y yo me empecé a subir por aquí de mico y me pasé acá. Y esa vaina empieza uno a sentir que le pasa corriente por el cuerpo. Además de que empieza a sentir una fuerza de atracción hacia esta torre. Al final, si usted se acerca demasiado, ¡pum!, se pegas a la torre y hasta ahí queda. Queda como nuestro amigo Clevel, negrito ahí. Porque se chamusca, uno se muere ahí. Ahí es demasiado grande el campo magnético que se produce, electromagnético que se produce, y se induce en su cuerpo una corriente muy alta que lo puede matar. ¿Sí? Igual esa corriente se siente, ¿no? Sí, es un campo bastante elevado lo que usted dice. Pero esto no hay nada que hacer. Si yo lo cubro, el dieléctrico me baja el campo magnético, pero no lo eliminan. No puedo hacer nada ahí. No puedo hacer nada. Ahí toca es cuidar de esa manera. ¿Listo? Y No. la última pregunta ya que le hago para que siga la clase. No, tranquilo, vea, aquí las preguntas todas las que quiera, ¿no? Aquí esto, si nos demoramos más, eso no importa, pero lo importante es resolverle sus dudas. Siga, Daniel. Porque, digamos, estas antenas, o bueno, esto no se podría hacer, digamos, por el subsuelo. Obviamente, yo sé que entraría, ¿qué le digo? Pues los gastos y todo eso, pero en lo que es el subsuelo, sí mejoraría este campo, o sea, no dañaría tanto lo que son, bueno, pues por lo general son los bichitos, ¿no? Que sufren, por lo que ellos a veces, como no tienen ojos, se guían más que todo por las ondas, o bueno, algunos. Total- Entonces, to- Totalmente de acuerdo, Daniel. Sí, los animales son los que más sufren en este caso, porque se acercan vacas y toma, se acercan otras cosas y también se mueren, ¿sí? Es así, la verdad, es así. Meterlo por debajo, miércoles. No sé, eso definitivamente es más costoso, ¿no? A sí, sí, nivel de obviamente, costo. pero yo digo lo del campo, porque Ah, lo que lo del campo se sigue, yo no sé si vos lo entendás, la tierra de por sí tiene un tiene campo, elementos, sí, tiene elementos electromagnéticos. ajá, tiene, entonces, grave ahí el asunto, ¿no? Grave, grave, porque La pregunta era como que qué pasaría con el campo, más que todo. El campo electromagnético, si se amplificaría por la cuestión de la tierra y los minerales que él contiene en sí. no, yo diría más bien que se atenúa, pero sigue habiendo campo. Entonces, si es por el campo, pues lograríamos disminuirlo, más no eliminarlo, que sería como la idea, ¿no? Claro. Listo, profe. No, ya. Listo, no hay ningún problema, tranquilo, cuando quieran, con mucho gusto, y si tengo la respuesta, pues sí. Yo creo que una de las razones que sea, es más, por ejemplo, mmm, no sé por qué no se ha estudiado la posibilidad de hacerlo subterráneo, yo creo que debe ser por la berraca pereza, ¿no? Porque, verá, si usted es dueño de un terreno, usted es dueño del terreno, pero del terreno para arriba, no para abajo. El Estado es el dueño del subsuelo, ¿sí? Entonces, si yo voy a meter cables por debajo, digamos, por debajo de la tierra, no tengo que pagarle a nadie nada. Mientras que si yo pongo una torre y usted es el dueño del potrero, a usted le tengo que pagar. O le compro el terreno, o me toca comprarle el terreno, o me toca pagarle alquiler por tener esa torre en su terreno. Entonces, eso me parece a mí un poco costoso. Y el subsuelo sí es del gobierno, sí es del Estado. El subsuelo es del Estado. Por eso cuando usted vaya a tener claro que cuando está abriendo huecos, por ejemplo, para construir un edificio en un lote, o cuando está abriendo huecos y se encuentra con una huaca, esa huaca es del Estado.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues quedarse callado y robársela, hermano, porque si no se la quitan. Todo eso es del Estado. Si usted llega a encontrar ya un entierro, yo no sé cómo es que le llaman eso, bueno, esas huacas, esas cosas, y llega a encontrar cosas, eso es del Estado. Entonces, el subsuelo es del Estado. Entonces, ellos, o encuentra petróleo, pues, el petróleo, eso es del Estado. Ahí no hay nada que hacer, no es que yo me voy a volver rico aquí porque me voy a volver exportador del petróleo, me vuelvo una Venezuela chiquita. No, no, eso es del Estado. Entonces, es más fácil y menos costoso, diría yo, hacerlo, pero no sé. Me has dejado una inquietud bien interesante, Daniel. No tengo una respuesta concreta, pero habría que mirar por qué no lo han hecho, ¿no? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Qué pasaría? Bueno, vamos a mirarlo y ya después, la próxima clase, espero darte la respuesta. La conexión entre un proveedor de cable y el televisor. Por ejemplo, cuando usted tiene Claro, Movistar, Tigo, estas empresas llegan hasta su televisor a través de un cable. Esa conexión se utilizan líneas de transmisión. La unión de dispositivos en una PCB, en un circuito impreso. Claro que si usted tiene un circuito impreso, digámoslo de esta manera, vamos a estar acá, y aquí tiene una serie de rayitas, bueno, pues yo le estoy haciendo curvas, esto normalmente no son curvas. Si yo tengo una PCB aquí, entonces recuerden que las PCB tienen una serie de caminitos. Y aquí empiezan que este elemento une a este, que este es aquí un no sé qué, que aquí hay otro no sé cuántos. Bueno. Esos cablecitos también son líneas de transmisión y también habría que estudiarlas. ¿Sí? Todos estos ejemplos son realmente ejemplos de diferentes líneas de transmisión. ¿Listo? El factor común de los cuatro primeros, ¿cuál es? Es que la distancia que los separa es igual o mayor que una longitud de onda, mientras que el último supone que la distancia entre los componentes es despreciable. Yo quiero que analicemos esto que acabo de decir aquí. En una PCB, las distancias son tan cortas, tan pequeñas, que no alcanza a superar lo que es la longitud de onda. A veces es media longitud de onda, a veces es 4 veces la longitud de onda, en fin, no supera la longitud de onda. Mientras que estos cuatro sí lo hacen. Y es aquí donde debemos empezar a estudiar las líneas de transmisión. ¿Cuándo estudiamos líneas de transmisión entonces? Cuando la distancia que separa los elementos es igual o mayor que la longitud de onda. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, vamos a calcular la longitud de onda de... Voy a buscar aquí la calculadora. Voy a... Espérenme un segundito.
Bueno, entonces, volviendo al asunto. Yo lo que estaba tratando de calcular es la longitud de onda de una señal FM, ¿no? Entonces, hablemos de 100.1. 100.1 megahertz, eso es por 10 a la 6, ¿sí? Lambda por frecuencia y velocidad de la luz, por lo tanto, lambda, frecuencia, velocidad de la luz 3 por 10 a la 8. Entonces sería 3 por 10 elevado a la 8 sobre 100 megahertz. Mire, son 3 metros. Vamos a ponerle la frecuencia completa. 100.1 sería la menos 6. No sé, no. ¿Sigue siendo mal? A ver. Sí, señor. Está al revés. Entonces, por 10 a la 8 metros sobre la frecuencia que sería 100.1 e a la kilo mega a las 6. Sí, 3 metros más o menos da. 100.1 tiene prácticamente 3 metros, ¿sí? Mire, 3 metros en FM estamos hablando. Pero como les dije, la antena debe ser de lambda medios. Pero bueno, igual, lo que importa es que 3 metros. ¿Y usted cree que cuando usted está escuchando radio FM, usted cree que hay más o menos 3 metros de distancia entre su receptor de FM y la estación de FM, o sea, la emisora? No, pues hay más. Hay mucho más, ¿sí o no? Ahí es donde yo quiero que ustedes me entiendan. Que todos estos casos, la longitud de onda es la distancia que separa es decir, la longitud de la línea de transmisión es muchas veces más que la longitud de onda. Por ejemplo, para conectar los computadores en una red, los computadores en una red van a 100 gigabits por segundo, por ejemplo. Eso, la longitud de onda va a ser bien pequeña también. Y como los metros, los cables más o menos van 5, 6, 7, 8, 10 metros, pues también. Unir una planta generadora de energía y su subestación. Pues imagínense, ni se diga, esos son kilómetros de distancia entre uno y otro. Y la conexión entre un proveedor de cable y el televisor, ni se diga, pues. También son kilómetros de diferencia. Y la longitud de onda está en metros. Por lo tanto, eso quiere decir que para unir estos cables, o estos lugares, estas posiciones, sencillamente tenemos varios longitudes de onda que se presentan ahí. Y por eso es que se presenta el famoso fenómeno ondulatorio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Continúa. No, profe. Vale. En la PCB siempre asumimos que el voltaje en una resistencia está, en una PCB es un circuito impulsor, está en fase precisa con el voltaje de la fuente, es decir, que el tiempo medido entre la fuente es el mismo entre los demás puntos. ¿A qué quiero referir? Lo que pasa es que verán, ¿no, muchachos? Cuando yo tengo una PCB y usted la está alimentando, digamos, con una fuente por acá afuera. Trae los cables, pone los cables acá. Listo. Si yo cierro, digamos, conecto esta fuente, usted asume que inmediatamente, ¿cierto? Aparecen los voltajes en todo el circuito impreso. Eso es lo que sucede en una PCB.
Pero cuando estamos utilizando los transmisores a tantas distancias, a tantas longitudes de onda, aquí va a haber un tiempo que se demore. O sea, usted ya ve que la señal va empezando, o sea, usted, digamos, si vamos a hablar aquí de esta distancia, la señal empieza a aparecer en un determinado tiempo, no lo está haciendo inmediatamente. No sé si soy claro con eso. Cuando las distancias son tan largas, entonces viene el famoso tiempo el tiempo de propagación y la velocidad de propagación también. Cuando la distancia entre la fuente y el receptor es lo suficientemente grande, debemos tener en cuenta los efectos de retardo del tiempo, lo que les acabo de decir. Por ejemplo, miren, los saltos de un satélite y ese tipo de cosas. Esto nos lleva a tratar los fenómenos ondulatorios a través de la línea de transmisión. De igual manera, como la propagación de energía punto a punto en el espacio libre o en dieléctricos. En cualquiera de estos siempre hay que analizar esto, el fenómeno ondulatorio. Yo les voy a tratar de explicar, voy a tratar de hacer con una gráfica la situación. Digamos que esta sea mi longitud de onda, ¿no? Vamos a hablar de una onda pequeñita allí. Cuando usted está uniendo un pedazo de cable y está en este punto y otro está en este punto, pues miren que prácticamente casi que están en fase, ¿no? Aquí podemos ver una diferencia de fase muy pequeña. Pero resulta que si usted tiene un punto aquí, vamos a hacerlo más grande, un punto aquí y tiene otro punto acá y resulta que todo ese punto ocurre en muchas longitudes de onda, perdonándome que no las hago de la misma longitud, pues, pero más o menos me entienden, hay varias longitudes de onda, entonces, ¿qué sucede? Que aquí va a haber un tiempo, en que se demora en llegar la señal la situación desde este punto a este punto. Y ya aquí hay que estudiar el fenómeno ondulatorio. ¿Por qué? Porque hay que mirar que se presentarán máximos, que se presentarán mínimos, que se presentarán reflexiones, que se presentarán un poco de cosas. ¿Sí? Esto ocurre cuando las líneas de transmisión eh, eh, son lo suficientemente grandes entre el receptor y el transmisor. O también cuando se propaga la energía de un punto en el espacio libre o en dieléctricos. Por ejemplo, en espacio libre estamos hablando del vacío prácticamente, o en dieléctricos, por ejemplo, es el caso de la atmósfera. ¿Listo? En la atmósfera pues también se presentan estos fenómenos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a entender o empezar a diferenciar un concepto también bien importante. Componentes concentrados. ¿Sí? Componentes concentrados. ¿Cuáles son los componentes concentrados? Cuando en los componentes de un circuito, por ejemplo, el retardo del tiempo es despreciable. Cuando usted está armando un circuito y usted, por ejemplo, tiene aquí una resistencia, acá pone un capacitor, acá pone un inductor, bueno, no sé, tiene acá una fuente, digamos aquí una fuente, tiene cualquiera de este tipo de cosas, listo. Usted llega ahí y digamos, tiene en cuenta esta situación, y entonces, bueno, aquí tengo mi circuito RLC, y tengo esto, y cuando los tomamos los elementos o los componentes, mire, componentes concentrados, cuando hablamos de esos componentes concentrados, cuando usted prácticamente el tiempo de retardo, usted llega y pone esto, y aquí no hay retardo, esto inmediatamente aparece la energía y le fluye la corriente. Usted cuando está haciendo estas cosas en el laboratorio, usted prende la fuente y sabe que inmediatamente le llegó la energía a todo el circuito, ¿no? No se pone a mirar, espere, que es que hay que esperar a que llegue, todavía no está llegando, ¿sí? Cosa que sí sucede cuando la distancia entre el receptor y la fuente son demasiado largos, ¿Listo? ¿Qué más les cuento? A ver. Ay, profe, usted dice que el tiempo
¿El tiempo no existe o el tiempo sería muy pequeño y demasiado Eh, pequeño? exacto, es muy pequeño, es despreciable. Ah, listo. Exacto, es despreciable, no es digamos que no exista, sino que es muy pequeño, es muy despreciable. Por ejemplo, usted en esos casos normalmente, digamos, estamos ahí hablando en el orden de los nanosegundos, inclusive puede ser hasta más pequeño todavía. O sea, es muy pequeña el tiempo que ocurre en que lleguen los elementos en todos los lados. El tiempo de retardo es despreciable. Elementos o componentes distribuidos, cuando en los componentes hay que tener en cuenta el retardo de tiempo, es decir, que su resistencia, su capacitancia y su inductancia deben evaluarse en función de la distancia, muchachos. De la distancia. Aquí empezamos a hablar de una cosa muy particular, y es que yo les voy a decir, esa resistencia es de 20 ohmios por cada metro. ¿Sí? Esa inductancia es igual a 20 milihenrios por cada metro. Entonces aquí empezamos a incluir, por eso dice en función de la distancia. Cuando hablamos en función de la distancia, a esos componentes le llamamos distribuidos. Distribuidos. ¿Está clara la diferencia entre los concentrados y distribuidos entonces? Los Sí, componentes. ¿Listo? concentrados es que el tiempo es despreciable y el distribuidos es que se evalúa con respecto a la distancia. ¿Y cómo saber cuándo yo estoy utilizando distribuidos o concentrados? Los concentrados, usted dice 10 ohmios, se acabó, eso es concentrado. Y si yo le digo 1 ohmio por cada metro, distribuido. ¿Sí? 1 ohmio por cada metro, 50 ohmios por cada metro, 25 milifaradios por cada metro, distribuido, porque están en función de la distancia. ¿Sí? No están en función, no son fijos, no son, ¿sí? Por las líneas de transmisión se convierten en un componente más del circuito. Bueno, listo, con su propia impedancia. Entonces, verá, lo que pasa es que voy a regresarme aquí un poquito para abrir espacio. Si yo tengo aquí mi transmisor, bueno, no hablemos de transmisor, hablemos de algo bien sencillo, pero bien básico. Hablemos de algo bien básico. Usted tiene su fuente aquí, su fuente de voltaje, ¿listo? Una fuente normal. ¿Listo? Y ahí la tiene y usted en el laboratorio tiene esos dos bornes, que son el borne rojo y el borne negro, ¿listo? Y a usted le digo, necesito que me calcule el voltaje en esta resistencia. ¿Listo? La resistencia es de 10, perdón, calcúleme la corriente en esa resistencia, porque el voltaje es el mismo. ¿Listo? Y entonces ella tiene sus conbornes aquí, sus terminales sin problema aquí, ¿listo? Y esta es una fuente de 10 voltios. Y usted coge y dice, listo, yo voy a coger esa fuente y la voy a unir a través de unas líneas de transmisión. Entonces, línea de transmisión, ¿qué le llama usted? Cables, ¿no? Entonces coge un UTP y un moradito por acá y une aquí y otro pedazo de moradito por acá y une acá. ¿Listo? Entonces, yo le diría, ¿cuál es la corriente, como diría un amigo, cuál es la corriente que está pasando por esta resistencia? Pues es bien fácil porque me dijeran rápido, hermano. No, estos manes. 1 amperio, ¿sí o no? Porque son los 10 voltios sobre la resistencia, 10 voltios sobre 10 ohmios me da 1 amperio. Entonces aquí me estaría pasando ¿sí, Le no? digo que es que o sea, también me la quedé pensando, pues por todo el cable que usted le colocó. Entonces no sé si iría con 1 amperio, pero por metro. Eso, no. Aquí como te utilicé, como dije, 10 ohmios es elemento concentrado, ¿sí? Pero yo quiero hacer la siguiente situación. A pesar de que esto sea un elemento concentrado, pues porque no hay función del tiempo y este es un elemento concentrado, la línea, es decir, estos cables, se nos vuelven un elemento más del circuito, con su respectiva impedancia, le vamos a llamar impedancia característica, con su respectiva resistencia,
capacitancia, inductancia y conductancia, que son los 4 parámetros eléctricos de... Entonces la línea se nos convierte en un elemento más y esto ya no se cumple. Esto ya no se cumple. Eso depende de muchas circunstancias. ¿Listo? Entonces, muchachos, esto empezamos a ver un mundo un poco diferente. La línea de transmisión se convierte en un componente más del circuito, con su propia impedancia compleja. Pues lógicamente aquí estoy siendo como redundante porque la impedancia es un número complejo. ¿Alguien me puede definir qué es impedancia a propósito? Impedancia es la composición de un número real más un número complejo. Un número real más un imaginario de 10, porque el complejo es real más imaginario, ¿no? Pero la impedancia, exactamente, la impedancia es la relación entre el fasor de voltaje y el fasor de corriente. La relación. Esto nos da la impedancia. Ese es el término. La relación, la división en últimas del fasor de voltaje con el fasor de corriente. Eso es impedancia. ¿Listo? Entonces, importantísimo esto, ¿no? Las líneas de transmisión se nos convierten en un elemento más del circuito. Ya no puedo decir lo que les acabo de decir. Yo tengo aquí mi fuente de voltaje, tengo mi línea de transmisión, tengo mi resistencia y yo ya no puedo decir que si aquí hay 10 voltios, aquí hay 10 voltios. Y vean lo que les voy a decir, muchachos. Puede ser tal el tamaño de la línea de transmisión que usted puede decir que aquí hay 0 voltios, a pesar de que aquí hay 10 voltios. Eso puede ocurrir. Después, cuando ya veamos más adelante, se acordarán de esto el día de hoy que les dije esto. Claro, Puede pero ser. igual se mantendría lo que es la corriente, o sea, la potencia se mantendría con la corriente. Sí, la potencia se mantiene, pero siempre y cuando no haya elementos disipadores. Si la línea es ideal, pero la línea no es ideal, la línea normalmente tiene pérdidas por corrientes de fuga, por los campos magnéticos alrededor del cable, por una cantidad de cosas, entonces se va disipando en forma de calor. Y de hecho, ¿quién no se ha dado cuenta que cuando usted está consumiendo mucha potencia, los cables se calientan? Ahí se está perdiendo potencia, ¿no? Entonces, ojo. ¿Listo? La regla es que se debe tener los elementos como distribuidos y el retardo de propagación es del orden del intervalo más corto de interés. Esto suena un poco complicado, ¿no? Pero no le ponga mucho cuento. O sea, si usted está manejando, por ejemplo, sus tiempos en frecuencia, me dice, por ejemplo, el periodo de la señal que usted está manejando es del orden de los 10, 15, 20 milisegundos, y el retardo es del orden de los nanosegundos, pues entonces no le ponga, no hable de elementos distribuidos, siga hablando de elementos concentrados, ¿sí? Esa es como la regla. Para el caso de tener varios armónicos, no sé si tenemos el concepto de armónicos, estos no podrían producir una diferencia de fase susceptible de medir en cada elemento del dispositivo en cuestión. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir con esto que para el caso de tener varios armónicos, estos no podrían producir una diferencia de fase susceptible de medir entre cada extremo del dispositivo en cuestión. Los armónicos, recuerde que son, si usted tiene, voy a hablar aquí en el dominio de la frecuencia, tiene una frecuencia fundamental, hay unas frecuencias de menor potencia que se van presentando debido al análisis de Fourier que usted hace, ¿no? Eso ocurre normalmente cuando usted hace una serie de procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta frecuencia fundamental es la más importante, pero estos son los famosos armónicos que se presentan por la transformada de Fourier, lo que saca eso, ¿no? Entonces lo que dice es que cuando tenemos varios armónicos, estos podrían producir una diferencia de fase susceptible de medir. Eso significa que yo al final del asunto, entre un dispositivo y el otro, alcanzo a medir un tiempo que se demora en llegar la señal. Entonces eso es lo que me dice que lo tengamos en cuenta. A continuación vamos a ver. Vamos a tratar las líneas de transmisión como elementos del circuito que procesan impedancias complejas que están en función de la longitud de la línea de transmisión y de la frecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de este momento ya la línea de transmisión no se trata de que yo vuelvo y les insisto. Ojo con esto. Yo aquí tengo una línea de transmisión y aquí tengo mi carga y ya
no puedo pensar que estos dos elementos están en paralelo. Es decir, aquí hay un voltaje y pensar que ese mismo voltaje aparece acá. No, señores, ya no. ¿Por qué? Porque la línea nos introduce una impedancia que se llama impedancia característica Z sub 0 y unos parámetros primarios que se llaman el coeficiente gamma y me falta otro. Bueno, sí, Z sub 0 y el coeficiente de propagación o la constante de propagación. Entonces estos dos parámetros nos cambian por completo y lo que le digo, usted puede tener que aquí, dependiendo de la longitud de la línea, puede tener aquí 0 voltios, a pesar de que usted tenga aquí V voltios, ¿sí? Entonces esto lo vamos a empezar a estudiar de esa manera. La línea ya es un elemento más del circuito. Entonces vamos a tratar eso, vamos a tratar la línea de transmisión como el elemento del circuito que proporciona y nos da una impedancia compleja, y que está en función de la longitud de onda de transmisión y de la frecuencia, por supuesto. Comprender la propagación de las ondas en la línea, incluyendo el caso en el que se presenten pérdidas. Lógicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que pasa es que, miren, en algunos casos hay unas líneas de transmisión que decimos que son sin pérdidas. Y esos casos los vamos a estudiar luego con bajas pérdidas y luego con pérdidas. Estos casos los vamos a estudiar primero por facilidad, el caso de que no haya pérdidas, y segundo, pues lógicamente, pues los cálculos se facilitan de esa manera. Vamos a aprender métodos para combinar diferentes líneas de transmisión y así alcanzar determinado objetivo. Porque es que resulta que yo al final del asunto de esta materia vamos a empezar a ver algo que cuando usted tiene un par de hilos de cobre así, separados por esto, usted puede ponerle un pedazo de cable, un trozo de cable, aquí en paralelo, y aquí ponerlo en cortocircuito, increíble lo que le voy a decir, en cortocircuito, depende, tengo que medir esta distancia, tengo que medir esta distancia, tengo que medir esta otra distancia, mirar las impedancias y todo el cuento, y ahí logro hacer soluciones de mis sistemas. ¿A través de qué? A través de lo que dice ahí. Combinar diferentes líneas de transmisión y así alcanzar mi objetivo. Esto es muy bonito, la verdad, muchachos. Esto de las líneas de transmisión es muy bonito. A ratos es un poco delicado porque hay que ser un poquito de piloso en el asunto, pero es muy bonito. Vamos a describir entonces la descripción física de la propagación en la línea de transmisión. ¿A qué nos referimos con esto? Que vamos, una línea de transmisión sin pérdidas, se habla sin pérdidas, se refiere a que toda la potencia enviada en la línea de transmisión, en el extremo de entrada, llega exactamente al extremo de salida. Eso sin pérdidas. Y no necesariamente, hay gente que podría decir, eso no existe. Sí existe. Es más, Daniel acabó de decirlo. ¿Sí? Mire que tiene el conocimiento. Él dice, miércoles, la potencia se mantiene. Puede ser que el voltaje se disminuya, pero a razón de que aumentar la corriente. O puede ser que el voltaje aumente, pero a razón de que disminuir la corriente. Pero en últimas, la potencia se mantiene. Cuando hablamos entonces de una línea de transmisión sin pérdidas se refiere a que la potencia de entrada es la misma de la potencia de salida. No se olviden. Eso es una línea de transmisión sin pérdidas. Hay gente que piensa que no las hay, sí las hay. En la vida real hay esas que se puede considerar línea de transmisión sin pérdidas. En la realidad, al cerrar el interruptor S1, ahorita vamos a ver de dónde está, se observa claramente un frente de onda. Voy a referirme aquí al circuito. Miren, este es el primer circuito que he puesto acá. Tengo una línea de transmisión, ¿sí? Y aquí tengo dos interruptores, un interruptor S1 y un interruptor S2, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes me entiendan lo que quiero decir acá. Al cerrar el circuito, esto no aparece instantáneamente, ¿no? O sea, aquí no aparece el voltaje, este V sub 0 no aparece instantáneamente aquí. ¿Por qué? Porque estos cables son muy largos. Aquí estamos teniendo en cuenta estos cables muy largos. Entonces, al cerrar el interruptor S1 aquí, que lo cerré, él aparece una especie de frente de onda, miren. Aquí estoy tratando de mostrar. De frente de onda, que se va moviendo hacia dónde? Hacia la carga. Se va moviendo hacia la carga. ¿Sí? Y eso es lo importante. Se ve como ese frente de onda que viene. Y aquí está que pasando el movimiento ondulatorio. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, esa es como la manera, esa es como la forma en cómo vamos a estudiar esto. Y antes de cerrar el interruptor S2,
pues va a aparecer el voltaje aquí, pero se demora un tiempo en llegar a ese voltaje. Se demora un tiempo, ¿sí? Y ya hay que considerarlo. Y hay que ver tantas cosas. Entonces, si yo aquí calculo, por ejemplo, dice, yo calculo y me dice que aquí hay 20 vatios, y si a la resistencia de acá me va a llegar los mismos 20 vatios. Eso significa una línea de transmisión sin pérdidas, eso es lo que quiere decir. Entonces dice, en la realidad, al cerrar el interruptor S1, se observa claramente un frente de onda representado por la línea punteada que separa, perdón, lo energizado de lo no energizado. O sea, lo que quiere decir es esto, que yo aquí, por ejemplo, esto de aquí para atrás ya está energizado, de aquí para adelante no está energizado. Entonces empieza él a llegar su voltaje hasta llegar a feliz término aquí, donde queda en circuito abierto y bueno, hay que esperar a que alguien lo cierre para que ahora sí empiece a recibir potencia esta resistencia. Claro, hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿No, profe? Bueno. No, profe. Qué bueno, muy bien. Por eso dice que el voltaje no aparece instantáneamente. El frente de onda viaja a una velocidad dentro de la fuente hacia la carga, pero pero para este caso viaja de izquierda a derecha. Entonces me estoy refiriendo que viaja de aquí hasta acá, no aparece instantáneamente, se demora un tiempo. Entonces los voltajes V sub más, V sub menos son discontinuos a través de la línea. Aquí ya no hay continuidad. Aquí se presentan discontinuidades, ¿sí? Al llegar al extremo de salida, el voltaje o la corriente se puede reflejar, si no sé si me hago entender. Esto es un fenómeno ondulatorio, ¿sí? Aquí se presenta un fenómeno ondulatorio en esta línea de transmisión. Entonces puede ocurrir dos cosas. Cuando llega a este punto de acá, pueden ocurrir dos cosas. Que toda esa potencia que usted le está entregando a la línea se absorba y nada se devuelva. O puede ocurrir que esta señal llega y devuelve una señal diferente. Entonces aparecen otra onda que se refleja y se devuelve hacia el generador. Puede ocurrir esos dos fenómenos, que o sea, todo el voltaje que usted está entregando es absorbido por la carga. Y ese es el proceso ideal, ¿no? Se supone que si yo, por ejemplo, tengo un transmisor, este es un transmisor de FM, digamos de 1 kilovatio, usted lo que aspira que esta resistencia, que es la antena, emita toda la radiación electromagnética, la emita de tal manera que radie el 1 kilovatio, el kilovatio, ¿sí? Pero resulta que puede ocurrir que ella radia 800 vatios. ¿Y esos 200 qué? Se devuelven. ¿Por qué razón? Porque no está acoplada la línea al cable. Entonces esos 800 vatios se devuelven. Y esto sí es un problema serio. Porque si se devuelve mucha potencia, jataplum, dañó el transmisor, señores. Dañó el transmisor. ¿Listo? Esto es lo que quería decirles. La razón es que la línea aparece en inductancias y capacitancias. Lo que pasa es que aquí, miren, en esta línea empiezan a aparecer inductancias y capacitancias que dependen de la longitud de la línea. Entonces aquí va a haber un condensador de tantos microfaradios por cada metro, va a haber un inductor de tantos microfaradios por cada metro. Y eso ocurre. Yo podría explicarlo de esta manera, miren. Y yo voy a decirles por qué razón, ¿no? Miren, si usted mira la línea de transmisión, mire, esto es un conductor, ¿sí o no? Y este es otro conductor. ¿Qué es esto? ¿Separado por quién? Por un dieléctrico. ¿Qué es eso? Un capacitor grandote. Exacto, un capacitor grandote, que yo lo puedo decir es como si yo cojo pedacitos de cable y puedo pensar que aquí hay capacitores en paralelo. Ahora, cada vez que yo muevo una carga alrededor de un cable, por él se genera siempre un campo magnético alrededor de él. ¿Eso qué es? Un inductor. Un inductor, una bobina grandota. Entonces yo podría pensar que cada pedacito de este lo puedo considerar como una bobina chiquitica en serie con otra bobina, en serie con otra bobina, en serie con otra bobina, y lo puedo hacer de esta manera. Entonces yo podría pensar, y vamos a darnos cuenta de dónde viene esta demora. Van a darse cuenta, ahora sí me van a entender qué es lo que sucede.
Ya se dieron cuenta que esto es un capacitor grandote y que esto es una bobina grandota. Pero yo para poder determinar estas cosas, más bien yo lo que hago es tomar estas bobinas aquí en serie, el capacitor en paralelo, este en serie, en paralelo, en serie, en paralelo. Listo. Y vamos a ver. Por naturaleza, cuando el interruptor está abierto, todo esto está descargado, ¿listo? Todo esto está descargado. Cuando yo cierro el interruptor, por eso quería traer a colación esto, cierro el interruptor, trata de aparecer una corriente grande por aquí. ¿Por qué? Pues porque este es un cable, muchachos. Entonces trata de aparecer una corriente. ¿Y este elemento qué hace? Se opone a los cambios de corriente. Se opone a los cambios de corriente. Al oponerse a los cambios de corriente, retrasa la corriente 90 grados. Retrasa la corriente 90 grados. Mire, ya hablamos de retraso. ¿Ven? Cuando este elemento, acuérdese lo que sucede, él originalmente para oponerse a los cambios de voltaje se comporta como un circuito abierto. Y al final, cuando ya está cargado, se comporta como un cortocircuito. Cuando ya se cargó, aquí en este punto va a empezar a aparecer una diferencia de potencial. ¿Qué quiere decir? Un voltaje entre estos dos puntos. Antes no había voltaje. Trata de aparecer el V sub 0 aquí, ¿sí o no? Ya empieza a aparecer el V sub 0, lentamente aparece el V sub 0. Pero ¿qué sucede con este capacitor que está aquí? Pues él trata de cargarse, pero como se opone a los cambios de voltaje, lo atrasa el voltaje. Miren, más tiempo, ¿sí? Y mientras se carga este condensador, entonces empieza a cargar, empieza a fluir una corriente hacia acá, y entonces otra vez sucede y se repite el fenómeno y se repite y se repite. Ahora entienden por qué se demora en llegar la señal de aquí a este punto. ¿Ahora sí lo entienden? Porque, ¿qué es lo que sucede? Sí, ¿no es cierto? Está claro allí, ¿no? Porque, mire, ¿de dónde saqué este inductor yo? Y esto es lo que les digo, que estas son las inductancias por cada, por relación de la distancia. Entre más largo sea, pues más más inductores aparecen. Y estos van a ser también a razón de la distancia. Entre más distancia sea, pues van a aparecer más capacitores. Entonces, ¿qué sucede? Vuelvo y les digo, al cerrar el interruptor, primero este se opone a los cambios de corriente y atrasa la corriente. Luego aparece el voltaje y atrasa el voltaje. Luego la corriente la atrasa otra vez y vuelve y la atrasa. Entonces, al final del asunto, eso lo que indica es tiempo. Tiempo. Tiempo que empieza a aumentar drásticamente cuando el cable es demasiado largo. Y por eso es que se demora. Por eso es que se demora. Hay ese retraso. Si yo les dijera que calcularan cuánto tiempo se demora, ¿usted de qué cree que dependa en que llegue esto más rápido o más lento? ¿De qué cree que dependa? ¿De la distancia del cable? Listo, muy bien, de la distancia del cable. ¿Y de qué más? Si supongamos yo tengo un cable de estos y otro cable igual de ese mismo tamaño, ¿de qué dependería? También de la potencia en la que, perdón, del voltaje que estamos enviando. Sí, señor, eso yo lo entendería como lo siguiente. ¿Qué pasa si estos valores son más grandes o más pequeños? ¿Qué pasa? O sea, si son más grandes, eso se empieza, o sea, pues pasa más rápido, ¿no? No hay tantas pérdidas, se puede decir, o tanto retraso. A ver, ahí creo que tienes un concepto al revés, ¿no? Si la Ah, inductancia es más grande, si la es más inductancia pequeño. es más... Sí, no, perdón, sí. Eso, exactamente. Si la inductancia es más grande, esto se demora en cargarse más tiempo y va a retrasarlo más tiempo. Si este condensador es más grande, se demora en cargarse más tiempo y por lo tanto se va a demorar más tiempo. Entonces, los valores de L y C de alguna manera son los que causan la demora y el tiempo. Yo les diría, la velocidad es directa o inversamente proporcional a los valores de L y C. Es inversa. Inversa, sí señor. De alguna manera son inversamente proporcionales. Es decir, entre más grandes sean L y C, entre más grandes sean estos valores, pues más lenta va a ser el viaje con el que va a llegar el voltaje. Debe haber una relación inversa. Por ahora no la tenemos. Y yo creo que por ahora, más bien, voy a descansar porque me estoy durmiendo.
No, mentira. Ya son las 4:54 y entonces continuaremos en la próxima clase viendo cómo hacemos para encontrar la velocidad al menos con la que se demora en llegar esta onda hasta nuestra carga. Y eso necesariamente debe depender de quién, pues de la inductancia y de la capacitancia, que son componentes distribuidos, es decir, que dependen de la distancia. Y vamos a empezar a analizar eso. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, pues muchachos, dejemos hasta ahí. Voy a suspender la grabación, o no sé si hay alguna pregunta, muchachos, alguna cosa. Pues con No, respecto al tema, no, profe. Pero sí le podría preguntar algo después para que acabe la transmisión después de. Ah, bueno, sí, sí, claro, ya terminamos aquí.